que una risa macabra sale de una celda que yo sé que está vacía. Entonces, él simple y sencillamente no puede conciliar el sueño hasta que en su despacho privado del asilo, él tiene un espejo de cuerpo completo. Y entonces ahí hay como que una especie de simbolismo en el hecho de que él no soporta su propio reflejo, porque como que él ve cosas ahí que no deberían existir, tal vez su propia locura, tal vez se ve siendo un monstruo ya, pero él empieza a tapar el espejo con cinta adhesiva hasta que finalmente no se ve nada. Y eso supuestamente, dice él, calma las carcajadas que escucha. Yo ahí, por ejemplo, yo en lo personal sentí que esas risas pueden ser de dos personas. Puede ser o de Mad Dog, y que esa celda que él sabe que está vacía es la de Mad Dog, y es precisamente el espíritu de este pinche loco recordándole que efectivamente, cabrón, yo maté a tu pinche familia y ahora tú eres igual que yo. O también podría ser, como Morrison mismo lo explica, podría ser que este lugar, este asilo, sea una especie como de punto en donde convergen varias líneas de tiempo, o una especie así como de física cuántica de cuarta dimensión, un espacio tetradimensional, en donde no solamente están sucediendo las cosas del presente, sino que también a lo mejor las risas que Amadeus está escuchando son las del Joker o de algún otro paciente que todavía no existe en ese momento. El mismo Morrison, de hecho, hace hincapié así como de que, es que a mí me gusta pensar que dentro del guión logramos que a través de la coincidencia, a través de la sincronicidad y a través de la física cuántica y de la cuarta dimensión, logramos darle a entender al lector de que definitivamente tanto el pasado como el presente están conectados. Y entonces este lugar es como una especie de, como una especie de singularidad. El asilo Arkham es una especie de lugar, una singularidad en donde todo lo que sucedió en el pasado también influye al futuro, y lo que está pasando en el futuro, es decir, Batman y este símbolo del murciélago, también influye en el pasado. Era ¿cómo se dice? La sombra, porque hay Amadeus nos explica que su madre se volvió loca porque decía que veía una sombra de un animal extraño que la acechaba y que quería llevársela. Y vemos que era una sombra de un murciélago. Entonces Morrison dice, yo siento que Batman y las acciones y los efectos que provoca en el futuro también tienen una repercusión en el pasado. Esa Batman o la figura o silueta de Batman, de este murciélago gigante, en el futuro, lo que causa que la madre de Amadeus se vuelva loca en el pasado. Es una lectura y una teoría bastante singular. Sí, bueno, recordemos que a Grant Morrison le gusta mucho todo este tipo de esoterismo, misticismo y demás. Y se presta, realmente Batman es un personaje. El solo hecho de hablar de un murciélago, recordemos que el murciélago está asociado a entes nocturnos, animales nocturnos y místicos. Y ahí tenemos el primer exponente, que es Drácula, que tiene que ver con un ente en contra de Dios y demás, ¿no? Entonces la realidad es que el murciélago está asociado a personajes de las tinieblas, animales de las tinieblas. Y bueno, se presta perfectamente para todo este tipo de situaciones en las que Batman sea el propio artífice de su existencia. Y sí, en el cómic vemos que la mamá, cuando está en sus últimos momentos, ve una sombra de luz a modo de murciélago hecho con las manos. Eso es increíble, pero ella lo ve terrorífico. Entonces tenemos el cómic está redondo, o sea, por decirlo así, o sea, realmente el pasado con el presente conectan de una manera espectacular, con una manera increíble, y lo hacen de una manera magnífica, porque te va metiendo simbolismos, te va metiendo elementos, te va poniendo situaciones, y te va llevando de la mano a este clímax en donde Arkham se convierte ya ahora en una parte importante de este mundo, de esta ciudad gótica, del mundo mismo de Batman, porque bueno, todos los villanos, todos los locos van ahí, pero esta casa es también un ente, te da a entender que es una parte importante de todo esto, es un personaje más. Y bueno, mientras esto está sucediendo en el pasado, en el presente seguimos con el juego del Joker y la persecución.
Pero ahora empezamos a tener una narración en la que te van a involucrar a los personajes del arcángel y la serpiente, en este caso el dragón. Sí. El dragón del apocalipsis, el Satanás, a final de cuentas. Y aquí vamos a tener una batalla de Batman con Killer Croc. Ajá, exactamente. Entonces tenemos una serie de cosas bien interesantes que culminan en una batalla bastante ¿cómo decir? Ad hoc a todo este cómic. Y una de las partes bien interesantes del final sucede cuando logran estar todos con el Batman y cuando termina el tiempo, por decirlo así, y tenemos a un Dos Caras que va a dar el dictamen final. Sí, justamente. Entonces consideras que no les contemos todo, ¿verdad, Geo? Pues hemos contado mucho. Hemos contado bastante, Hemos contado mucho, pero la verdad creo que hay temas interesantes que tienen que leer, tienen que buscar, tienen que conseguir. Y estos últimos finales, este último final, que ya digo, les platicamos ya todo el clímax, básicamente. Sí. La gran revelación no, pero podemos contarles el final. Obviamente Batman sobrevive, claro, porque es el pinche Batman. Porque es Batman. Pero sí, hay revelaciones, sobre todo, o sea, que es el pasado encontrándose ahora sí con el presente, el hechizo mágico de Amadeus Arkham y cómo se relaciona esto con todo lo que compone la mitología de este lugar. Ahora podemos hacer lo siguiente, si ustedes nos dicen que les contemos el final, igual hacemos un especial con el final. Sí, incluso podríamos contar así más sobre lo simbológico, sobre todo ese tipo de cosas. Porque está muy lleno. De hecho hay por ejemplo cuadros de pinturas que tienen que ver con todo esto y tienen su relación con el mundo real. Entonces está interesante, hay mucho más elementos, simbolismo, muchas cosas de las que podríamos seguir hablando de Arkham Asylum, que la verdad es hay mucho más y pues el final es uno de ellos. Sí. Alguno que otro dato curioso que también podemos dar ahorita, por ejemplo, al principio, antes de que se decidiera quién iba a ser el artista para el cómic, Morrison originalmente quería que Brian Boland de The Killing Joke fuese el artista en lugar de Dave McKean. Me parece pues es muy muy interesante. Brian Boland es un pinche artistazo, pero definitivamente es un estilo totalmente diferente al de McKean, es polo opuesto. O sea, McKean es surrealista, McKean es abstracto y Brian Boland es totalmente formal, sí, es estructurado, formal, es muy estructurado, es muy orgánico, es muy realista. Sí. Ajá, entonces me agrada pensar que a lo mejor en algún universo paralelo, pues Boland sí hizo el arte de este cómic. Me pregunto cómo habría salido. Definitivamente habría salido chingón, porque ya lo decíamos, es un maestro Boland. Pero al mismo tiempo creo que este cómic en específico, pues es que yo creo que realmente el 50%, bueno, incluso hasta yo diría que más importante todavía que el guión aquí, el arte es lo que le da esa esencia. Sí, definitivamente. Sabemos que el guionista Grant Morrison, como lo hemos venido diciendo siempre, tiene mucho ese sentido de misticismo, de sueños, de pesadillas y así. Lo hemos visto en otros cómics donde ha trabajado ya con artistas ya más formales. Tenemos a Witry, donde el dibujo es muy formal, muy, muy serio, y el guión es completamente diferente. Aquí, si no hubiera sido Dave McKean el que hubiera hecho ese arte, no me imagino cómo hubiera sido. Y hablando de Brian Boland, pues estamos de acuerdo que es grandísimo su trabajo, pero yo creo que este nivel de abstracción, de sustancia, de etéreo, de arte etéreo, no lo hubiera alcanzado nadie. Sobre todo porque vean Sandman y sus trabajos, sus portadas, y van a saber de qué hablamos. Entonces realmente no hubiera funcionado de otra manera. El arte es bellísimo, cada viñeta es una verdadera obra de arte, simbólica, expresiva, muy oscura. Realmente esto es todo un cómic de pesadilla. Sí, es un cómic de pesadilla, pero verdaderamente increíble. O sea, la verdad es que es increíble este cómic. Es un tomo único. La verdad es que no creo que tenga sentido hacer ni más ni menos.
En términos de, por ejemplo, series o películas, no me imagino que estén haciendo algo así. Fíjate que uno de los, de hecho, de los directores de las películas actuales del universo DC, al menos en animación, que, no recuerdo exactamente cuáles fueron las películas que este vato dirigió, y tampoco recuerdo el nombre. Era uno, creo que era Sam Liu, uno de los que dirigió Year One, y me parece que también dirigió por ahí el de The Dark Knight Returns. O sea, sí, era uno de los importantes, vamos. Él dijo que en algún momento le gustaría hacer una película de Arkham Asylum. Pero eso fue hace años, él dijo eso hace años, y de hecho me parece que ya ni siquiera trabaja en DC, entonces esa oportunidad ya se les fue. Y sí, yo también estoy contigo. No, es que no me la visualizo. No. Yo, al menos no en animación 2D. Tal vez en CGI se podría, pero tendría que ser muy buen CGI, no cualquier chingadera. Y debería de tener... Es más, el mismo Dave McKean también es director de cine. Ajá. Ha hecho películas independientes, por ejemplo Mirror Mask. Ajá. Y su mismo estilo, tanto en sus ilustraciones y en su arte gráfico, se traduce en su cine así súper experimental y con estas imágenes oníricas. Creo que el único que podría hacerle justicia a una adaptación sería el mismo. Sí, definitivamente. Pero pues bueno, es otro dato curioso. En el momento en el que se publicó, que fue en el 89 me parece, esta novela gráfica fue la más vendida, y de hecho hasta ahora creo que tiene el récord también de ser la novela gráfica como tal, o sea, no una reimpresión, no una recopilación, sino ya ves que esta se hizo literalmente así como está ahora. Con Prestige. Ajá, en formato Prestige. Es el libro en este formato más vendido. Ha vendido, me parece que alrededor de más de 500,000 de copias. Y para el momento en el que se publicó, tanto Morrison como McKean estaban recibiendo $1 por cada ejemplar que se vendiera. Él se vendió, me parece que en su primer fin de semana, alrededor de 150,000 copias. Karen Berger les llamó incluso antes de recibir ese número, pero como veían que se estaba vendiendo bien chingón, los llamó a los dos y les dijo, cabrones, son ricos. Y con ese dinero Morrison se dedicó a viajar por el mundo, y McKean pues también se volvió pinche millonario. Bueno, rico, no millonario porque son miles de dólares, pero imagínate, o sea, $1 por cada ejemplar. Y, o sea, aparte de tu trabajo, aparte de lo que ya haces, que esto exclusivamente te deje tanto, ya saben, escriban buenas historias, dibujen bien, porque si no van a ser pendejadas que aparecen en Facebook y no tiene sentido. Recuerden que estamos en una época bien interesante del cómic, hablando de Arkham Asylum y en la fecha que salió. Estamos en una época transgresora, en una época disruptora, donde se están arriesgando a escribir historias diferentes. Karen Berger se aventuró al otro lado del charco a traer escritores que tengan los huevos de decir, yo quiero contar una historia diferente de Superman o de Batman o de etcétera, superhéroes, ¿no? Al final de cuentas, nos trajo grandes escritores, Grant Morrison, Alan Moore y otros tantos que ya en su momento estaremos hablando. Pero esto es interesante también porque es una época interesante. La gente salió... Ya sabemos que existe mucha gente que conoce los cómics y que los ven como cómics para niños, como cosas para niños, como cosas para niños idiotas. Incluso en aquella época está un tipo... hablando de eso... Estos cómics, al ser disruptores, al ser transgresores, se vuelven tema de chismes, de popularidad. Entonces resulta que por ahí en aquella época sale un pinche doctorcito medio loco que empieza a decir que los criminales están siendo influenciados a hacer sus crímenes por los cómics que leen. Estamos hablando de cómics de este estilo, de esta calaña, que son realmente transgresores. Pero... cabe destacar que estos cómics son hechos, y lo decimos desde la primera página que ves un simbolismo, desde que ves el diseño arquitectónico de una catedral, están pensados para gente con criterio, con inteligencia, con cultura, con cierto bagaje cultural, para entender que esto es una historia, es una interpretación de un personaje que tiene dotes humanos, que tiene situaciones con otros personajes que son reflejo de las personalidades reales de todos los que vivimos y caminamos en este mundo. Pero a final de cuentas es eso, es una interpretación, es como cualquier otra obra de arte, es mi interpretación de algo que veo
y lo hago de este modo, lo represento de este modo. Esto es un cómic, esto es un arte, esto es un dibujo. Entonces es bien interesante porque como el